tenemos clase 10 y 20, 10 y media en punto empieza el examen. Con o sin ustedes, no hay recuperación, tomen las precauciones para que estén temprano. Vale, yo les sugiero vengan más temprano de lo que normalmente suelen decir para que estén tranquilos, relajados, descansados y no estén estresados, no lleguen estresados al examen. Si tienen alguna pregunta del examen, me la hacen ahorita, si no, sigo con la clase. Son 10 preguntas. 10 preguntas, sus preguntas. ¿Cuántos son para marcar? 3 para marcar, 7 abiertos. Pero abierta no es para que floree, no, para nada. Es bien grupal. Y 2 minutos, 2 minutos y medio por pregunta, igual que la primera mecánica. Y van a dar mismos casos que la primera vez. La segunda parte es diferentes tipos de infecciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? No habiendo más preguntas, empezamos la clase de nuestra última clase del día. Trata sobre cómo se hace el diagnóstico laboratorial en el caso de infecciones obstétricas y neonatales. Vamos a recordar un par de ellas que hemos visto ya anteriormente. Vamos a conocer cuáles son las diversas técnicas de diagnóstico microbiológico utilizadas en estas infecciones obstétricas y que se dan en neonatos, la importancia del diagnóstico microbiológico en las diversas patologías, y vamos a ver que muchas de ellas, sobre todo cuando vamos hablando de infecciones neonatales, si no originan mortalidad en el feto, puede dejar secuelas a veces irreversibles, una alta tasa de mortalidad. Bien. Una gestante, durante su periodo de gestación, la gestante va a sufrir una serie de cambios fisiológicos, hormonales, que lo que van a hacer es exponerla a una serie de infecciones localizadas o infecciones sistémicas. Y estas infecciones la pueden pasar al feto, originando problemas, enfermedades que pueden, como les decía, darse en varios momentos, también vamos a ver, y que pueden originar secuelas irreversibles, niños prematuros o mortalidad del feto. Entonces, lo que les decía, si a eso le sumamos, a todos esos factores, le sumamos problemas de nutrición, como se da en nuestro país, obviamente van a estar más propensas a hacer este tipo de infecciones. Las infecciones obstétricas las dividimos en 3 grandes categorías dependiendo del momento en que se dan: durante el embarazo, durante el parto e infecciones postparto. Y estas infecciones pueden ser causadas por bacterias, hongos, virus y también parásitos que no están acá. Acá tenemos una tabla en donde en la primera columna tenemos las infecciones y algún comentario sobre este tipo de infecciones. Las hepatitis, por ejemplo, la hepatitis viral que puede dar a una gestante, tiene una alta carga metabólica adicional en el embarazo. La influenza puede producir mortalidad cuando estamos hablando de pandemias. Las itus pueden causar, lo vamos a ver a continuación, infecciones urinarias altas como la pielonefritis, que pueden inclusive terminar en un absceso renal. Entonces, vamos a ver cuáles son las principales infecciones que se dan durante el embarazo. Las primeras infecciones son las itus, dijimos baja, cistitis, alta, pielonefritis. RPM, ruptura prematura de membrana por corioamnionitis. Y la vaginitis, que pueden ser de 3 tipos: la vaginitis causada por hongos y levaduras, la candidiasis por parásitos, por tricomonas, y la vaginosis bacteriana, que es un síndrome, y que cuando veamos la vaginosis vamos a ver que el diagnóstico es diferente a todo lo que hemos visto anteriormente, y vamos a ver por qué es diferente. Recordando para la próxima semana lo que es el diagnóstico de ictus. Vamos a ver algunos puntos que ustedes deben tener presentes y claros y deben saber sobre las ictus. ¿Cuál es la muestra clínica correcta en una paciente con ictus?
Secreción no es una infección urinaria, es orina. Orina de Orina, esa es la muestra clínica. Si la pregunta viene así, mencione 4 indicaciones preanalíticas para esa muestra de urocutivo. ¿Cuáles son? chorro medio, Sin antibióticos, chorro medio, segundo chorro, previo higiene, previa, aseo, genitales, con agua y jabón, ¿qué más? frasco estéril, Frasco estéril, ¿qué más? No debe pasar más de 2 horas que se colecta la muestra de orina. En casos extremos se puede volar hasta 24 horas en el que Entonces, resumiendo, frasco estéril, chorro medio, sin antibióticos, previo aseo, ¿qué más? Falta uno. Vamos a ver. Muy bien, llega la muestra en esas condiciones y ¿en qué consiste el diagnóstico presuntivo de una paciente con ictus? ¿Qué le hacemos a la muestra de orina? GRAM es una prueba, estudio de sedimento de orina es una prueba y la prueba de ictus. Nada más. Ese es el diagnóstico presuntivo en un paciente que tiene infección del tracto urinario y estamos teniendo urocutivo. ¿En qué consiste el diagnóstico confirmatorio? Cultivo en, la respuesta es cultivo en agar sangre, en agar maconque. ¿Por qué usamos maconque? Pero ¿por qué lo usamos? Porque ¿cuál es el principal agente causal? Escherichia coli, un 80-85%. Entonces, esas son las indicaciones preanalíticas, ese es el diagnóstico presuntivo, ese es el diagnóstico confirmatorio. Supongamos que la pregunta, no sé si se lo dijo usted, viene así. ¿Cuál es el mejor indicador para saber si un urocutivo es positivo? No. ¿Pero cuál es el mejor indicador? El recuento de colonias. ¿Cuál es la línea base? ¿Cuándo decimos que está haciendo infección urinaria? No, más de 1000 no. No sé. Yo pregunto y tú preguntas, ¿cuál es la media? Más de 100.000. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? La cantidad. Colonia. ¿Seguro? Comunidad. Comunidad somos nosotros. Es UFC, es unidad formadora de colonia. Formadora de colonia. IFC, no sé qué es eso. ¿No estás confundiendo el curso? Ya, UFC es unidad formadora de colonia. Es como decir, ¿cuánto pesas? ¿Cuántos kilogramos? 40 y tantos, sí. Gramos, kilos. Esa es tu unidad. Claro. Ya, ¿cuál es la unidad de recuento? UFC, por mililitro. No es por litro, por mililitro de muestra de orina. Por lo que es lo mismo, por colonia es por mililitro. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el mejor indicador para saber si un urino es positivo? Y me dijeron, más de 100.000. No. 10.000 tampoco. ¿Sabes cuál es la respuesta que me deben decir? Me deben poner. Depende. Si la muestra es chorro medio, ¿cuál es el indicador? Más de 100.000. Si es cateterismo vesical, más de 50.000. Y si es compulsión suprapúbica, cualquier vacilo gram negativo que salga, que crezca. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Depende. Ya. Muy bien. ¿Cuándo yo sé que un sedimento de orina es patológico o no? El gran sí, se entiende, porque el gran, ya, yo veo vacilo gram negativo, es que está positivo. Ya, veo un sedimento de orina, y cuando yo digo, no, este sedimento está patológico, ¿qué tengo que ver ahí? ¿Cuántos? De 5 a 10 se entiende que es una muestra de orina normal. Más de 10 por campo. El orina por campo es una muestra patológica, igual que el aumento de bacterias como está acá en la foto. Entonces ahí está, el diagnóstico presuntivo es el GRAM, el sedimento de orina, y el cultivo, que es el Escherichia coli o cualquier otra bacteria, porque es la única que produce ictus, y los recuentos que ya saben va a depender. La siguiente infección que se da durante el embarazo es el diagnóstico de RPM o ruptura prematura de membrana por poliomielitis. Generalmente se da antes de la semana 37. Es relacionada a cerca del 30% de todos los niños que
nacen prematuros. Y hay factores de riesgo como una ruptura prematura de membrana anterior, antigua, infección del tracto genital, sangrado ante el parto, etc. En una paciente con sospecha de RPM hay un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo es la prueba de nitracina o la prueba del helecho. Se toma muestra de secreción vaginal, se pone la muestra en una lámina por objeto, no se le echa nada, una laminilla con un objeto, porque es una observación en fresco. Siempre que es una observación en fresco se pone una laminilla, igual que va para parásitos. Y se observa en el grupo. Levante la mano quien conoce la planta del helecho. ¿Han visto el helecho alguna vez? ¿Cómo es? Es el tronquito, digamos así, y tiene simétricamente lateral, ramita, bien bacán. Igualito se ve en esta muestra de secreción vaginal. Se ven cristales en forma de helecho. No es que veas el helecho, que hay un helecho ahí. No, pero son cristales en forma de helecho. Esa es prueba de nitracina positiva. Ya, seguimos. Se hace pruebas de soporte y pruebas para medir también si está haciendo una infección. Se hace el hemograma para ver si hay leucocitosis. Hemocultivo, en el 10% de todos los casos se hace positivo, pero cuando ya está haciendo fiebre, está haciendo sistémica el cuadro. Y lo que se hace básicamente es el estudio del líquido amniótico. El estudio del líquido amniótico pasa por una coloración para ver presencia de leucocitos y bacterias, que puede ser una coloración Gram o puede ser una coloración Jensen, igual, normal. Y se hace el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál será? El cultivo. Ese es el gol estándar. Entonces, la causa de esta RPM puede ser polimicrobiana. Hay bacterias como las enterobacterias, estreptococos, algunos anaerobios, y pueden haber otras bacterias raras como es la candida, como es el micoplasma o la Neisseria gonorrhoeae. Y acá está el diagnóstico de RPM. Diagnóstico presuntivo, grave. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el gol estándar? El cultivo del líquido amniótico. ¿En qué medio lo sembramos? Sangre y macón, que no nos hacemos problemas. Salud. Sangre y macón. ¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes de RPM? Tenemos un gran positivo y tenemos un gran negativo. ¿Cuál es el gran negativo de estos dos? ¿Conocen el estreptococo del grupo B? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. HBTA, ¿de acuerdo? Ya, ese es del grupo A. Este es del grupo B. Ya, pero es la chapa de qué estrepto, Streptococcus agalactiae. Y lo van a escuchar en toda la clase, así que lo escriben en piedra ahí en tu cerebro. El estreptococo beta hemolítico del grupo B es lo mismo que decir Streptococcus agalactiae. Agalactiae. Bueno, entonces, próximo jueves, día del examen, viene una pregunta, y como la canción, y dice así: paciente gestante de 36 semanas de gestación que presenta un cuadro compatible con una RPM. Se hace Gram de líquido amniótico y se observa así. Y le pongo la lámina. Pregunta número 1, indique qué observa. Pregunta número 2, ¿cuál es la interpretación microbiológica de esa lámina? Vamos por la pregunta número 1. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué observan en esa lámina? ¿Qué ven? ¿Tú ves estreptococos? ¿Tú ves ahí estreptococos? ¿Cómo sabes que es estreptococos agalactiae? Tú tienes que poner lo que observas. ¿Qué observas? Cocos, gram positivos, nada más. Cuando se lee gram, se pone la morfología, cocos, gram positivos y su disposición en el espacio. ¿Están en racimos o cadenas? ¿O pares? ¿Está en? Cadenas. Dice la respuesta. Se observan cocos gram positivos en cadenas. ¿Qué más observan? Polimorfos, una reacción inflamatoria. Entonces, hasta ahí la respuesta número 1. La respuesta número 2, la interpretación. Si es una muestra de líquido amniótico de una paciente con sospecha de RPM y ves cocos gram positivos en cadena, ¿con qué puede ser compatible esa materia? ¿Qué puede ser?
estreptococos, Agalactiae o beta hemolítico del grupo B. Pero no ponen es un estreptococo porque Gram no es confirmatorio. Lo que ponen es, se observa cocos Gram positivos en cadena compatibles con estreptococos Agalactiae o con estreptococos beta hemolítico del grupo B. Cuando ustedes dicen la palabra compatibles, o pueden poner que podría ser estreptococos, no están afirmando algo porque el Gram no es confirmatorio. Presuntivo. Es presuntivo. ¿Cómo lo confirmamos? Mediante el cultivo. Igual, si te pongo así los Gram negativos con polimorfos y le digo que es una muestra de líquido amniótico compatible con Escherichia coli. Ya, seguimos. La vaginitis. Y acá también vamos a recordar algunas cosas. Dijimos que la vaginitis puede ser causada por una levadura. La levadura se llama Candida albicans. Es una levadura que tiene la capacidad de poder formar pseudohifas, salud. Entonces, y tenemos una vaginitis causada por tricomonas vaginalis, que es un parásito. También lo vamos a ver en el diagnóstico. Y tenemos la vaginosis que se define como un síndrome clínico polimicrobiano. Presten atención a este término polimicrobiano, porque después cuando veamos el diagnóstico van a tener que tener presente. Entonces, pregunta de examen. Paciente gestante, 36 años, que llega a la consulta, porque no es una emergencia, con un cuadro clínico compatible con una candidiasis o una vaginitis micótica. ¿Tiene truco, no? No. Si es micótica, ¿cuál puede ser el agente causal? ¿Pero cuál? Claro. Entonces ustedes tienen la cosita, ya, es cándida. Pregunta número 1. Muestra clínica conectada. Secreción vaginal. Pregunta número 2. Indicaciones preanalíticas para la toma de muestra. ¿Con qué se toma la muestra? ¿Sin antibióticos? No, los antibióticos no tienen nada que ver con nosotros. Sin antimicóticos. Ya, sin antimicóticos 3 días. ¿Qué más? ¿Con qué se toma la muestra? ¿Con qué se toma la muestra? ¿Con el dedo? ¿Con qué se toma la muestra? Con un hisopo estéril. Ya, ¿y dónde se pone ese hisopo estéril? ¿En un frasco? No, un tubo. Ya. Muy bien, ya está la muestra, llega al laboratorio. Diagnóstico presuntivo de una posible candidez. Diagnóstico presuntivo. Azul de latofenol. Diagnóstico confirmatorio. Cultivo en agarzauro. No me van a poner PCR, porque como saben que PCR todo lo puedes diagnosticar con PCR, pues ese no es diagnóstico de rutina. No que no se pueda, sino que no se acostumbra a hacer, no se hace. Ya. Eso con respecto a la que vamos a repasar. Ahí tenemos una secreción que puede no ser abundante, pero que produce escozor, grumoso, como si fuera leche cortada, y se toma con el hisopo, con un escozor, ¿no? Bastante intensa picazón, etc. ¿Qué otra prueba es el diagnóstico presuntivo para nosotros? ¿Solamente azul de latofenol? Preparación con dióxido de potasio. Con hidróxido de potasio. ¿Cómo se llama eso? Examen directo. Que observa las estructuras micóticas. Esto no es colorado, esto es con hidróxido de potasio. Igual, puede venir con hidróxido de potasio, puede venir con azul de latofenol. Ustedes observan nada más las estructuras, las células que hay ahí. Y lean bien la pregunta. En el enunciado de la pregunta tienen que leer, tienen que deducir. No se lo tienen que aprender de memoria. Repito, paciente mujer con un cuadro clínico de una vaginitis micótica. Vaginitis es secreción micótica, cándida, diagnóstico presuntivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico presuntivo de levaduras? Azul de latofenol, hidróxido de potasio, examen directo, confirmatorio, con cultivo de agarzauro. No se lo tienen que corretear. Con tal que sepa que los hongos generales, en un 80%, se diagnostican así, y los virus se diagnostican de otra manera, y las bacterias se diagnostican con un gran cultivo, aplica para la gran mayoría. Generalmente los virus con inmunofluorescencia y inmunológica. Los virus en pruebas inmunológicas y pruebas moleculares. Inmunológicas y moleculares. Si te piden que digas 2 o 3 pruebas inmunológicas, ahí sí puedes disparar.
y puede ser inmunofluorescencia, que es muy buena, inmunocromatografía, que es muy buena, ELISA, otro PCR, convencional o tiempo real. Ya. Y ahí está, ¿no? Yo les pongo esa lámina y digo, ¿qué observan? ¿Qué observan? Y le doy todo el floro. Paciente con la misma, no lo voy a repetir más. Imagínense ya, pero ustedes saben que su cabecita que es una vaginitis candidíaca. ¿Qué observan? Ah, ya, ¿dónde dice Candida albicans, no? Porque ni yo puedo afirmar que es Candida albicans. Estoy hace 10 minutos repitiendo, ¿no? Que el gran no es confirmatorio. Se observa. ¿Qué es esto? Pseudoifa. ¿Qué es? ¿Coco? No, es. ¿Cómo se redondo? IFAS. IFAS o pseudoifas. Pueden por... IFAS o pseudoifas. Ya, ¿qué más observa? ¿Qué es esto? ¿Cuál? ¿Qué es esas estructuras? ¿Qué es? Esos cosas, ¿qué son? ¿Son células o no? ¿Qué tipo de células? ¿Levodoliformes no serán? Pocas también. Se observan células levodoliformes, IFAS, pseudoifas, se observan células epiteliales y se observan bacilos. Cuando se les pregunte, ¿qué observan? Tienen en cuenta lo que observan. Si ven un gato sentado ahí, se observa un gato sentado también. Células levodoliformes. ¿Qué? Levaduliformes. Levaduliformes. Ya, muy bien. Entonces, dijimos que el diagnóstico confirmatorio era a través de melodicutivo. Ahora sembramos saburo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Seguimos. Entonces, sembramos en saburo. No sé si hay un diagrama por ahí, vamos a ver. Ya, pero así crece. Así crece la Candida albicans. Y así crecen todas las Candidas no albicans. Bueno, esas Así como están acá. Es un agar saburo donde se ha sembrado una Candida. No, sí, albicans porque te digo albicans. Pero no sabemos si es albicans o es otra Cándida. Porque todas las Cándidas, albicans y no albicans, así se presentan. ¿De acuerdo? No sabemos si es Cándida albicans, pero quiero saber si es Cándida no albicans. Entonces, repito, paciente que llega al laboratorio con una secreción, le tomamos la muestra, sembramos la gasa buró, a las 24 horas tenemos esa colonia. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ya. Tomo con esas colonias con un asa de siembra y lo llevo y lo siembro en un tubito con suelo fetal de caballo, bovino. En mi hospital, como no teníamos acceso a caballos ni bovinos, yo vi donde mi padre de bioquímica y me decía, oye, regálame un poquito de suelo ese que se está viendo la glucosa. Le daba el suelo y ahí sembraba. Pero no funciona. Lo llevo a incubar en una estufa 4 horas. A las 4 horas saco el tubo y hago una observación microscópica. Si yo veo que a las 4 horas veo estas células levodoliformes y estos pseudoifas, esos tubitos que se llaman tubo germinativo, positivo para Candida albicans. La única levadura que forma tubo germinativo es la Candida albicans. Entonces, ¿es confirmatorio o no es confirmatorio para Candida albicans? Sí. Sí, es. No se hace de la muestra, se suele hacer de la colonia que se ha aislado, de la raza burda. ¿Sí? ¿Se entendió? Y entonces yo le puedo poner esta lámina. Igual, el flúor anterior. Diga usted qué observa en esa muestra, en interpretación. Ya saben que la muestra de ¿qué cosa era? Secreción vaginal. ¿Cuál era el diagnóstico clínico presuntivo, la sospecha clínica que tenía la paciente? Vaginitis por Cándida. Entonces, secreción vaginal, vaginitis por Cándida, se siembra y sale esto. ¿Qué observa? ¿Esos son colonias? No son colonias. Colonias es esto de acá. La colonia siempre es a partir de un medio de cultivo. Esta es una colonia. Cada una de estas es una colonia. En cambio, aquí, ¿qué observamos? Hace 3 minutos lo dije. Células levodoliformes. ¿Qué más? ¿Qué más observa? ¿Tiene tubo germinativo? ¿Qué no es? No es Candida albicans, pero no se reporta así. Observo células levodoliformes que no es Candida albicans. ¿Cómo se reporta? Los laboratorios reportan, se observan células levodoliformes compatibles con Candida no albicans.
¿De acuerdo? En cambio, la lámina de la derecha, este lado no será compatible con cambio líquido. Sí. Están las células neodriformes y con tu Es un poco eliminativo, ese filamento o chapo que está acá. Sí, sí, ¿no? Pero es útil porque en 4 horas ya, a partir de una corona sabemos si cambia líquido o no. Es más, en algunas orinas, cuando nos llegan de pacientes diabéticos y hacemos estudios de seguimiento de orina, vemos las levaduras y muchas veces sabemos ya por todo primitivo, sin sembrarlo. Pues ya nos da una pista que es una cantidad de lo que tiene el paciente. Investigamos, derivamos y el paciente diabético. Ya, pero hay un agar que es lo máximo, que se llama cromoagar, que hay para levaduras como este, y hay otros para bacterias. Vamos a hablar de qué es para levaduras. Este agar, que se llama cromoagar, es un agar que permite identificar a las cándidas no albicans en base a un pigmento en su color, que expresan en ese agar. ¿De acuerdo? Entonces, este agar le permite a las cándidas no albicans expresar sus pigmentos. Por ejemplo, la cándida albicans se va a presentar un color verdoso, la cándida glabrata me da rosada, cándida cruzei me da violácea, la tropicalis me da azulada, no sé bien acá por el tono. Entonces, si yo a las 24 horas obtengo esto en un cromoagar, ya más o menos me da una idea de qué cantidad no albicans es la que está presente en la muestra del paciente. Le hago pruebas bioquímicas y ya está el resultado. Vamos a hablar de la vaginitis por tricomonas vaginalis. ¿Qué es la tricomonas? Frágil. Forma 3 características notables de la tricomonas vaginalis. 4 flagelos. Tienen 4 flagelos. No. 4 pares. No, 5 flagelos. A mí no me interesa cuántos. Yo no soy un parásito. Con que me digan que tiene flagelos, un parásito flagelado, yo feliz de la vida. un parásito flagelo. ¿Qué más tiene? Eso es para parásitos. Una membrana. Espiriforme. ¿Y qué tiene una membrana? ¿Para qué? Para su movimiento sexy. ¿Para qué la membrana? Igual que los flagelos. Para movimiento. Y tienen generalmente un movimiento sexy. Cuando veo una muestra en fresco de tricomonas, es toda una loca. Ya. Produce vaginitis, ¿no? Sí. ¿Y cómo reconocen una vaginitis en una paciente con tricomoniasis? ¿Qué le sale? ¿Una úlcera? Ah, Estos son parasitólogos, pero ojalá con este micro así, ¿no? ¿Qué presenta? Aspecto de fresa, lo puedo explicar. Aspecto de fresa. No, tiene otro punto. ¿Qué cosa tiene aspecto de fresa? Puntos rotos. Pero se le dice forma de fresa. Se les dice Ah, forma- ya, pero no. En el examen clínico, ¿cómo un médico sabe que está haciendo una vaginitis o sospecha de una vaginitis tricomoniásica? La secreción. La secreción. Abundante secreción, flujo vaginal, Ajá. con mal olor, Un olor fétido. que amarillo verdoso. Pero ese es lo típico de una tricomoniasis, diferente a una candidiasis. Ok, ¿y el hombre qué presenta? ¿El hombre también tiene tricomonas? Sí. ¿Qué presenta? Es Nada. asintomático. Nosotros no presentamos nada, lo repartimos, pero no hacemos Sí. palazos, ¿no? Vale. Ya, ok. Y acá está el otro, vaginosis bacteriana. ¿Qué le dije con respecto al diagnóstico? Era diferente. Que era diferente. Muy bien, vamos a hablar de qué consiste el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Resulta que las mujercitas en la vagina tienen una bacteria que se llama Lactobacillus acidophilus. ¿Y es bueno o malo? ¿Por qué? Buenazo. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir la proliferación de otros ¿Por qué bueno? Porque ayuda a reducir la proliferación de otros tipos de bacterias. Ayuda a reducir la proliferación de otras bacterias, los agarra a balazos, los ahorca, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el lactobacillus para reducir la otra flora? ¿Te mecha con él? Sí. ¿Por qué bueno el lactobacillus acidophilus? ¿Por qué bueno? Porque tiene, esa es la razón. Porque el lactobacillus mantiene el pH de la vagina ácido. ¿Qué pH? ¿Te acuerdas? 4.5. Muy bien.
Entonces, cuando por razones hormonales, fisiológicas, patológicas, hay una desregulación de esa flora lactobacilar, significa que es desplazada por otras bacterias, ¿cómo va a ser el pH? ¿Se va a mantener en 4.5? No. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, se va a hacer un pH más básico, y ahí entran las otras bacterias y producen la vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los principales agentes causales de la vaginosis? El obvio y el anaerobio. Vamos a ver una diapo después, Gardnerella, Mobilum, Cuprevotella. Son bacterias que producen la vaginosis bacteriana. Entonces, como son varios tipos, no hay medio de cultivo para trabajarlos, es complicado. ¿En qué consiste el diagnóstico de vaginosis bacteriana en mujercitas? Los criterios de Ansel. Son 4 criterios de Ansel. Si la muestra de la paciente califica para 3 criterios de Ansel, o sea, tiene 3 check de 4, significa que es positivo para vaginosis bacteriana. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los 4 criterios. Primer criterio de Ansel: abundante flujo vaginal. Independientemente que tenga mal olor, buen olor, eso no interesa, pero la característica saltante es que es adherente. ¿Qué significa adherente? Cuando el ginecólogo introduce el instrumento, ¿cómo se llama ese instrumento que introduces? ¿El ginecólogo? Espéculo. Entonces, cuando introduce el espéculo y retira, va a haber una secreción adherida al espéculo. Primer check. Segundo check, medimos pH. Si hay un pH por encima de 4.5, estamos hablando de 5 a 7, segundo check, segundo criterio de Ansel. Tercer criterio de Ansel: hacemos la prueba de aminas. En una lámina portobjeto coloco un poco de ese descenso vaginal, ese flujo vaginal en la lámina, le echo un par de gotas de hidróxido de potasio al 10% y lo dejo reaccionar. Y luego percibo el olor. Si se siente un olor fuerte a pescado, es porque hay liberación de aminas. Positivo el tercer check para vaginosis bacteriana. Y cuarto check: la presencia de un tipo de células. ¿Qué células? Las células clave, células guía o clue cells. Son células del epitelio vaginal cuyo citoplasma han sido tomados por las bacterias que les he mencionado, y ahí están los 4 criterios de Ansel. Si la muestra califica para 3, positivo para, ¿qué estamos viendo? Vaginosis Vaginosis bacteriana. bacteriana. Y ahí está, ¿no? El flujo, el pH, el test de aminas y la presencia de las células guía o células clave o células clue cells. Tenemos también la puntuación de Newell, que se hace en base a una población Gram. Existe, la literatura lo reporta, nosotros preferimos 1000 veces que ustedes van a ser más objetivo. Sí, pero la observación microscópica es un poco más subjetiva. Bien, vamos a hablar de las infecciones que se dan durante el parto, no durante el embarazo. Durante el parto están asociadas. ¿De qué manera puede nacer un bebé? ¿De cuántas maneras? Cesárea y parto natural. Si es parto natural, ¿a qué riesgo puede tener? ¿Qué riesgo puede tener? Exposición al ambiente, si es el 1. 2. Un bebé que nace por parto natural. Va a tener una mejor microbio. Claro, va a estar, digamos, más protegido. ¿Qué más? ¿Pero qué riesgo puede tener la mamá? Contracción con contagio de enfermedades. La mamá en un parto natural. ¿Cuál es el riesgo que puede tener? ¿Solamente sale la mamá y nada más o le hacen algún corte? ¿Cómo se llama el corte? Episiotomía. ¿Y por qué le dan corte? Para que salga más fácil. Para que salga más fácil y que no le pase a la mamá. Que no se desgarre hasta el lado. ¿No es cierto? Bien. Entonces, el corte puede ser, generalmente así se usa. Si es un corte, ¿qué va a haber? Una herida, va a haber sangre, hemorragia, y puede haber riesgo de una infección. Claro. Toda herida quirúrgica puede ser riesgo de infección. Entonces, una de las infecciones que se dan durante el parto son las que se dan después de una episiotomía, o peor aún, una herida por cesárea. También se puede infectar. ¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes? Entre los gran negativos tenemos las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia enterobacter, y tenemos los poco gram positivos, Enterococcus fecalis. ¿Cómo se llama este excepto? Piógenes. ¿Y este de acá? ¿Cómo se llama?
What the chicken? Galactus. Agalactiae. Seguimos. Infecciones postparto. La más frecuente es la endometritis. Y la más delicada, la más complicada, la que puede poner en riesgo a la mamá. Porque puede llevar a una sepsis puerperal o una fiebre puerperal, que es una de las causas, era una de las causas más frecuentes de muerte antes de 1940, antes de la aparición de los antibióticos. Ya, entonces, ¿cuáles son los principales agentes causales? Escherichia coli, Enterobacter, Staphylococcus, Agalactiae, Piógenes, Enterococos. Y el principal factor de riesgo, o más importante, es la cesárea. Vamos a ver en qué consiste el diagnóstico. Ya. ¿Cuáles son las principales causas de fiebre puerperal? Tiene esta relación, le da una leída, puede venir alguna pregunta de ahí. Y esta endometritis puede ser polimicrobiana o puede ser monomicrobiana. Si es polimicrobiana ascendente, ahí tenemos los principales microorganismos. Escherichia coli, otras enterobacterias, Escherichia, Enterococcus, Gardnerella, aparece la Gardnerella. ¿Cuándo le vamos a mencionar la Gardnerella? ¿Que puede producir qué? Gardnerella lo hemos mencionado. Vaginosis bacteriana. Micoplasma, vaginosis, ureaplasma, prebotela. ¿Qué cosa causaba también? Vaginosis bacteriana. Bacteroides también causa, aparte después de una endometritis, puede causar una vaginosis bacteriana. Y pecto, estreptococos, que son cocos gram positivos anaerobios. Y cuando hablamos de una endometritis monomicrobiana, que se dan en las primeras 24 horas, está el Staphylococcus aureus, el Piógenes, el Staphylococcus aureus, así se escribe. ¿Ven? Qué bonito. Así me lo van a poner, ¿eh? Igualito. Clostridium. Lo vamos a poner en chino. Ya, y entonces una paciente que está haciendo una sepsis puerperal o una endometritis, ¿cuál será el examen que le tenemos que hacer? Pensando. Paciente con sepsis. ¿Qué se le hace a un paciente con sepsis? Hemocultivo. Autopsia. Hemocultivo. Y ahí está el programa del hemocultivo. ¿Cuáles son las indicaciones para un hemocultivo? Sangre periférica. Si está haciendo sepsis, tiene fiebre. Sí. ¿Cuál es? Sangre periférica. Sepsia, antisepsia para toma de muestra, sangre periférica de preferencia. ¿Cuántas muestras? A inicio pico febril, muy bien. ¿De 2 a 3 muestras? De 2 a 3 muestras. ¿Cuántas muestras? En algunos. En los flacos y los gordos. ¿Cuál es tu criterio? 10 mililitros en qué? En adultos. 5 en niños. ¿Y cuánto en? De 1 a 3. En lactantes. Ok, acá, con eso. ¿Cuánto tiempo demora un hemocultivo? No. Un cultivo normal de cualquier secreción, orina o coprocultivo demora de 3 a 4 días. Esto demora promedio 7 días. 5 a 7 días. Si está positivo, en 5 días sale el resultado. Si está negativo, lo tiene que incubar 6 a 7 días. Este es el programa. Lo vimos en la primera parte. Hemos hablado del Staphylococcus pente hemolítico de grupo B, Staphylococcus agalactiae. Y cómo nosotros en el laboratorio sabemos si ese estrepto que hemos aislado de una paciente es agalactiae y no es un Piógenes. Hemos hablado bastante del Staphylococcus pente hemolítico de grupo B, o también llamado Staphylococcus agalactiae. Entonces yo tengo una muestra de secreción de lo que fue. Los chicos me van a dar sangre. Veo las colonias en las 24 horas. Es beta hemolítico. ¿Qué puede ser? Estrepto beta hemolítico de grupo A, Piógenes. O puede ser un estrepto beta hemolítico de grupo B, Agalactiae. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Pues los dos son beta hemolíticos. Le hago gram. Coco gram positivo se caen. Los dos son coco gram positivo se caen. ¿Qué otras pruebas me van a servir para diferenciar de Piógenes y Agalactiae? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Esta prueba. Factor K o test de K. Y lo voy a explicar en qué consiste. Una vez que creció la colonia del agar sangre, agarro otra placa de agar sangre, otra nuevecita, limpia, estéril, y le hago una estría, una siembra con una estría. ¿Qué cosa hay acá? Un Staphylococcus aureus. ¿De dónde lo saco? Del cepario del laboratorio. Los laboratorios manejan cepas patrones para hacer su control de calidad.
Ese laboratorio saca en su frigider Staphylococcus aureus, temperatura ambiente, lo caliente, y de ahí saca un poquito y le hace un estudio. ¿Qué sigue haciendo? Agarra su estreto de la paciente, que no sabemos si es Piógenes o Galactiae, y le hace otra estría perpendicular. Y lo lleva al cubano. Esa es la prueba de campo. Un Staphylococcus aureus patrón y el sospechoso que viene de la paciente de Staphylococcus aureus. A las 24 horas saco la placa y ¿qué veo? Resulta que el Staphylococcus aureus es beta hemolítico. Y Piógenes también es, el Galactiae también es beta hemolítico. Pero ¿qué pasa cuando el Staphylococcus aureus se encuentra con el Streptococcus Galactiae? Vamos a ver esta formación de hemólisis tipo cabeza de flecha. Porque el Streptococcus Galactiae potencia la capacidad beta hemolítica del Staphylococcus aureus. La potencia. Entonces, si yo tengo Staphylococcus aureus y pongo Streptococcus Galactiae, en la zona de contacto va a haber una beta hemólisis bajo. ¿Cómo se observa? Con esa formación de cabeza de flecha. Hemólisis tipo cabeza de flecha. Beta hemólisis potencia la capacidad beta hemolítica del Staphylococcus aureus. Esa es una característica de la Galactiae. ¿Cómo lo veo? Experimentalmente en esa placa. ¿Se entendió? ¿Okay? Entonces, ¿saben cómo es la prueba de fotocampo? Si me preguntas, hagan ahora, porque si no, ya la próxima semana no puedo. Seguimos. Hasta ahí, obstétricos. ¿Algo? Vamos a ver neonatales. Si la gestante ya de por sí tenía problemas de inmunosupresión, el feto obviamente tiene más problemas de inmunosupresión, está más expuesto, por estas razones. La IgM y IgA no son producidas significativamente hasta la segunda mitad del embarazo. La IgG no se sintetiza. Y la inmunidad mediada por células citoquinas es pobre o ausente en la mayoría de los casos. Entonces, va a haber una serie de agentes patógenos de la madre que le pueden pasar al feto. Como por ejemplo, virus de la rubiola, citomegalovirus, VIH, varicela zoster, herpes simple, hepatitis B, parvovirus B19, treponema, listeria, micobacterium pneumoniae. ¿Y qué efecto puede tener en el feto? Le prestan atención a este cuadrito. Les hemos visto que son bacterianas, micóticas, virales y también parasitarias. Vamos a ver. Las infecciones neonatales. Claro, que es un problema serio en cuanto a la mortalidad de los neonatos y que hay consecuencias, secuelas, hay que ser rápidos en el diagnóstico, tanto en la mamá como en el feto, si se puede, en forma de prevención. Hay que evaluar factores de riesgo, infecciones clínicas y curas complementarias. Y una de las mejores diapositivas que yo he visto en mi vida es esta de acá. Chévere, ¿eh? Es una diapositiva en donde nos dicen los tres tipos de infecciones neonatos: congénito, postnatal, perinatal. Los principales agentes causales y las principales y más frecuentes manifestaciones clínicas. Ejemplo: dentro de las infecciones congénitas, la madre le puede pasar la rubiola, citomegalovirus, HIV, toxoplasma, un parásito, treponema páleo, parvovirus, varicela zoster. ¿Y cuáles pueden ser las principales manifestaciones? Retardo del crecimiento, pérdida del feto, malformación congénita. Le prestan doble atención a esta diapositiva. ¿Sí? Bien. Lo reviso. En el caso de la infección postnatal, esta acá, estamos hablando que postnatal, después del nacimiento, el bebé, el neonato, puede contagiarse por leche materna. Ejemplo, HIV, citomegalovirus. Por eso las mamás VIH positivas se les indica no debe dar de lactar a sus bebés. ¿Saben eso, no? No deben dar de lactar. Preferible darle leche maternizada. Si la fuente de contagio es contaminación del ombligo, pueden estar asociados a infecciones por estáfilo, por Clostridium tetani, persona a persona. Puede ser la mamá, familiar o personal de salud. Estreptococo grupo B, la Galactiae, listeria, Escherichia coli, la Neisseria gonorrea, clamidia, pueden las principales manifestaciones: meningitis, semioconjuntivitis y neumonitis. Le prestan atención a esta área. Las infecciones prenatales.
prenatales. Entonces, la primera medida de prevención es controlar a la mamá, a la futura mamá. Y hace muchos años se viene haciendo un perfil para las gestantes, que se hace en el primer mes de embarazo y se le va monitoreando en el tiempo. ¿Cómo se llama ese perfil? Perfil TORCH. ¿Qué significa TORCH? Es el acrónimo de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Eso era lo que se monitoreaba, solamente eso en las mamás, hasta hace unos 30 años. TORCH. A esas pruebas se le suman otras pruebas, como ahora se hace HIV, listeria, treponema palium, sífilis, parvovirus, hepatitis B. Por lo tanto, si yo les pongo esta relación, miren, me pongo una columna: toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, HIV, listeria, treponema palium, parvovirus, hepatitis B. Y acá les pongo otra columna: diagnóstico inmunológico, diagnóstico molecular y cultivo. Y le digo, relaciones o correlaciones, ¿la tienen clara o lo resolvemos? ¿Ahorita Sí. o después? No, ahorita más. Muy bien, tengan presente esto: diagnóstico inmunológico, molecular y cultivo. Toxoplasma, diagnóstico. Sí. Inmunológico. ¿Puede ser molecular? Sí, PCR. También puede ser molecular. Puede ser, ¿hay otra prueba de diagnosticar toxoplasma? ¿Observación directa? Sí. También. No está acá, ¿no? No, Ya, pero podría estar. pero está Observación. molecular. Ya. Rubiola, diagnóstico. Viola. Molecular. Inmunológico. Inmunológico. Citomegalovirus. Citomegalovirus. Inmunológico. Inmunológico. Herpes. Inmunológico. HIV. Inmunológico. En mamá y en recién nacido. Molecular. No. No sé. Sí. Sufre Alzheimer. Inmunológico y molecular. A ver, porque puede ser sí, mamá, diagnóstico. ¿Cómo se sabe si una gestante si es VIH positivo? ¿Qué tipo de prueba? ELISA. ¿Y eso qué es? Una placa. Inmunológico. Inmunológico. Y si fuera recién nacido, ¿cuál es el diagnóstico? Molecular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué molecular? ¿Es correcto eso o no? Menos invasivo. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Paola, ¿no? Paola. En un recién nacido, quiero saber de hijo de mamá VIH positivo. Quiero saber si el bebé es VIH positivo. ¿Qué prueba le tengo que hacer? ¿Inmunológico, molecular o cultivo? ¿Inmunológico? En el bebé. ¿Cómo me va a salir la prueba de ELISA en un bebé de 6 meses? ¿Positivo o negativo para VIH? ¿Negativo? ¿Negativo? Positivo. ¿Por qué negativo? Porque, bueno, eso es lo que la prueba de VIH solo es para saber si una persona ¿Qué detecta? detecta antígeno. No detecta antígeno. La prueba inmunológica, esa ELISA, inmunocromatográfica, no detecta antígeno. ¿Qué detecta? No sé que estés hablando de la ELISA de cuarta generación, pero no. ¿Las pruebas inmunológicas qué detectan? Antígeno o anticuerpo. Anticuerpo. ¿Y cómo le va a salir la prueba al bebé? De 6 meses, ¿positivo o negativo? ¿Por qué le va a salir positivo? ¿Por qué? Porque se contagió. Si no se contagió, ¿por qué le saldría positivo la prueba inmunológica? Pero la prueba de ELISA no es para saber si es portador. Sí, claro. Por eso yo quiero saber si ese bebé es portador. Le hago la prueba de ELISA, ¿cómo va a salir? ¿Positivo o negativo? Quiero saber, ¿ustedes se imaginan a un papá, mamá, VIH positivo, que nace su hijo, y lo primero que quieren saber es si le contagiaron el VIH a su hijo? Eso es dramático. Puede salir positivo. Entonces le sale positivo o negativo. Puede ser positivo porque le dan Porque, o sea, está contagiado. ¿Quién crea anticuerpos contra el VIH? ¿Los que están contagiados o los que no están contagiados? Ustedes tienen anticuerpos contra el VIH, Dios mío, me persino. ¿Quién? Levante la mano, ¿quién tiene anticuerpos contra el VIH? ¿Por qué no tienen anticuerpos contra el VIH? Porque no tienen el VIH. Vuelvo a la pregunta. Un recién nacido de 6 meses, ¿cómo le sale la prueba? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque sus papás. ¿Y lo que tiene que ver?
La transmisión ¿Qué tiene que ver vertical. con su papá? Esa no es una respuesta. Pero en transmisión vertical. Ah, por transmisión. O sea, si la mamá, no es el papá, si la mamá le pasa el VIH al bebé, ¿cómo va a ser la prueba? Positivo. Y si no le pasó, Negativo. no, pues, ¿Qué? Pero ¿por qué no le hacen una porque cuando la mamá le pasa los anticuerpos, ¿qué le pasa? No le pasa el IgG, Sí. y ese IgG no va a reaccionar en la prueba, Sí. y no va a salir siempre positivo. Sí. ¿Y acaso le va a salir negativo en el primer año y medio? Nunca le va a salir negativo. Porque los que reaccionan son o sus propios anticuerpos contra el VIH porque se contagió, o los anticuerpos positivos que le pasó a la madre La madre. y va a reaccionar en la prueba. Entonces, siempre le va a salir. ¿Cómo veíamos ese pequeño detalle? PCR. ¿Qué prueba le hacemos? PCR. PCR. Más específico. Porque ese sí detecta ADN o ARN. ARN. Entonces, ¿entendió? Sí. Ya, muy bien. Seguimos. Listeria. Difteria. Listeria. Ah, listeria. No histeria, histeria que me ha dado ahorita. Difteria. Ah, Escuché difteria. no he dicho listeria, he dicho listeria. Ni idea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será, profe? No se preocupe. En el 24 le contesto esa pregunta. Es una bacteria. ¿Bacteria? Sí, ¿Se llama bacteria. listeria? Es el género listeria y su nombre es monocitógenes. Listeria monocitógenes. Es una bacteria. Es una bacteria. Cultivo. Cultivo. Treponema. Es otra bacteria. Si es bacteria. Cultivo. No, mentira, no es el nivel cultivo. ¿Ven Inmunológico. cómo cae confusiones? Inmunológico. Inmunológico, Porque no se puede observación directa de treponema por campo oscuro. Parvovirus, Inmunológico. hepatitis B. Inmunológico. Venga. Ya, seguimos. Ahí está. Lo de los parasitólogos, le dan la mano a todos los parasitólogos. Entonces se van a contestar. ¿Cuál es el factor de riesgo para hacer una toxoplasmosis? Exposición al El gato. gato, ¿no? Garfield. ¿Qué gato? ¿Sí? ¿Cualquier gato? ¿Cualquier gato? Sí, pero que te contagie toxo un león, lo primero te debe preocupar. Un jaguar. Ya, bueno. Sí, en realidad tienen ese tipo de mascotas. Bueno, la cuestión es, ya, cualquier gato, uno que no esté vacunado contra, ¿hay vacuna contra el toxoplasma? No, no. Uno que no esté, uno que esté, ese puede ser un agente, Un factor de riesgo que no estés para ti. gato callejero, como callejero no, techero, ¿no? Gato techero, esos gatos que se escapan y se van y hacen ahí su sociedad, tiene su bloque ahí arriba en los techos. Esos gatos pueden consumir alimentos contaminados con toxoplasma, generalmente carnes retratadas o atún o ese tipo de comidas que están contaminadas. Esos gatos que están cuidados en la casa, que le dan sus licocal, no sé qué más cosas le dan, normalmente no hay problema, pero siempre hay que ser de control. Entonces, a las mamás en su primer trimestre le mandan una prueba de descarte de toxoplasmosis. Porque es una causa frecuente de pérdida, de aborto. Entonces le mandan o a las mamás que han presentado a un episodio, a un evento de aborto espontáneo, le hacen descarte de toxoplasmosis. A recién nacido también le hacen determinación de IgM, no IgG, y en caso que esté haciendo una infección aguda o para detectar una infección aguda del toxoplasma. Se usan pruebas inmunológicas y se usa microscopía para identificar los estadios del parásito en sangre, en tejido. Se usa PCR, sí, en líquido amniótico como una forma de prevención. Entonces, esta prueba, nombre de la prueba, Inmunofromatografía. ¿para detectar qué? ¿Detectas el parásito puesto? ¿Qué detectas? Antígenos de plasma. ¿Qué cosa dice acá? Anticuerpos. ¿Este té qué cosa es? Ese es de. O sea, tiene que pintarse. Control. Control. ¿Qué dice acá? ¿Y acá qué dice? Entonces, ¿qué detecta la prueba? Anticuerpos. Anticuerpos contra toxoplasma. Lectura. ¿Cómo es con relación al IgG? ¿Positivo o negativo? IgG, ¿cómo es? ¿No ven? ¿No sé? IgG, ¿hay banda o no hay banda? ¿Cómo se llama la película que les dije que vieran? Y que ha venido. Y la bandita. Ya la vieron, ¿no? No,
Este fin de semana No se preocupen. Si no la ven este semestre, la van a ver el próximo semestre. No se preocupen. Pero que la ven, la ven. Ya. Positivo para IgG. IgM. Negativo. Negativo. Puede ser su abuelo y tiene una línea débil ahí. Sí, saca una niña débil. Ah, mira tu tablet. Sí, sí, es niña débil. A ver. Sí. Positivo o negativo. Dudoso. Positivo débil. Ajá, de positivo débil. Positivo débil. Segunda prueba. Positivo o negativo para IgG. Positivo. Y para M. Dudoso. Débil, débil. Positivo débil. Eso significa que no está, o sea, Eso significa que podría estar saliendo en la fase aguda y entrando en la fase crónica. y cuando es negativo, sí, no hay nada. Entonces, la única banda que te voy a aparecer es esta acá, El de control. del control. Nada más. Eso y la banda que tienen que ver en la película. Porque me va a ver el fin de semana. Que no vengan esas preguntas, profe. Va a venir una pregunta, yo les he prometido Dijo dos. regalarles 2 puntos. Acaba de decir dos. Ah, ¿no quieren que le regale 4 Sí, puntos? sí. Sí, cuatro. Ya. No, cuatro. No, ustedes digan, ¿cuántos puntos Por quieren que 4 regale? puntos. ¿2 o ¿Está bien? 4? 4. Va a venir la película. La película tiene dos juegos. O sea, yo lo vi. Siempre a tu corazón. No, es una pregunta. Me estás bajoneando mi... Ya. Infecciones prenatales. Vamos a ver infecciones prenatales, infecciones virales, como por ejemplo la causada por el virus de herpes, rubiola, citomegalovirus. Cuando hablamos de virus, o son inmunológicas las pruebas o son moleculares. Las infecciones perinatales, estamos hablando de infecciones que se pueden dar por contaminación en el nacimiento a través del canal vaginal materno. Pueden estar asociados a este tipo de bacterias, el Staphylococcus aureus, Escherichia coli, que acá de nuevo la Listeria monocytogenes. ¿Y qué puede causar sepsis neonatal precoz? Y si es sepsis, ¿cuál es la prueba de diagnóstico confirmatorio? Positivo. Postnatales, acá están las bacterias. Estreptococo, hemolítico, grupo B, Escherichia coli, Listeria, infecciones urinarias frecuentes dentro de las infecciones postnatales. También puede haber una sepsis neonatal no temprana, sino tardía, inclusive en caso de meningitis. Estamos hablando del virus esencial respiratorio, rota de virus, entre otros. Entonces, ¿qué observan en esta lámina? Independientemente del caso, puede ser un copropuntivo, una diarrea, puede ser una meningitis, puede ser una neumonía, o puede ser una fiebre porperaria. ¿Qué observan? Bacilos reactivos, compatibles con, depende de la masa. Depende del floro de la pregunta. Pero sí, lo más probable es que sea Escherichia coli. ¿Qué observan acá? Cocos gran positivos. ¿Qué más? Polimorfos. Compatible Estreptococcus, con... SP. Tienen que leer la instrucción de la pregunta. ¿Qué observan acá? Acá. Cocos gran positivos. ¿En qué? Básicamente estafilococcus. ¿En cadenas? En racimos, compatible con Estafilococcus aureus. aureus. Y acá les presento algo que no hemos visto hasta ahora, la famosa Listeria monocytogenes, bacilos gram positivos. Bacilos gram positivos. Y ahí está la listeria. La sepsis nosocomial, que hemos hablado de una sepsis temprana, tardía, la que son causadas por bacterias, hongos, virus, y diagnóstico igualito. Puede ser inmunológico, molecular, infectivo, dependiendo de cuál sea el agente causal. ¿El problema es? Hay que resolverlo, hay que resolverlo. ¿Ah? Hay que resolverlo. No hay tiempo, porque tienen que sembrar la muestra que han traído. Profe, acá los alumnos nos han estado esperando para enseñarles las muestras que han traído para sembrar. Están emocionadísimas con la parte experimental.